¿Qué tal, chicos? Bueno, empezamos con el punto 4, perdón, de la unidad 1. Antes de empezar el desarrollo de este tema, recordemos lo que dice el principio de jerarquización, que todo sistema tiene subsistemas. Los límites de esos subsistemas no están dados naturalmente, sino que está en la habilidad del analista, ustedes, de fijarlos. Vamos, si ustedes toman distintas bibliografías, van a encontrar que los autores presentan distintos subsistemas de acuerdo a parámetros que ellos consideran importantes. Nosotros vamos a tomar en forma particular al autor Giglione, que toma la clasificación de subsistemas de James Miller, que presenta James Miller. Este autor nos marca que cada subsistema, o que todo subsistema, tiene una estructura y un proceso que lo identifica. Estructura de un sistema es el conjunto de las relaciones básicas que existen entre los elementos componentes de un sistema. Es decir, que es importante identificar los elementos componentes. Por ejemplo, las personas, los recursos que se utilizan para lograr el objetivo de cada subsistema. Y el proceso es el conjunto de actividades, operaciones tendientes a crear, adecuar, modificar y en general hacer funcionar un sistema. Es decir, todas las acciones necesarias para lograr que ese subsistema llegue a su objetivo. Vamos a ver rápidamente cuál es el objetivo de cada subsistema que presenta este autor. Antes de eso, dijimos que es importante definir los elementos de del sistema. James Miller los clasifica en materia, energía e información. Materia son los recursos tangibles, es decir, aquellos recursos que podemos ver, que podemos tocar. Energía son las actividades, los procesos, las acciones. Entre paréntesis yo pondría el verbo. Y por último, la información, que son los recursos intangibles, aquellos que no podemos ver, pero que son muy importantes ¿para qué? Para la toma de decisiones. Este autor, perdón, nos plantea 3 grupos de acuerdo a los elementos que maneja cada subsistema. El primer grupo maneja los 3 elementos, materia, energía e información. El primero, el organizador, se presenta en el inicio de la organización. Es el que da origen a la organización. En este se fija el objetivo, la misión, la visión, se define la estructura, los procesos, se redacta el manual de organización. Estas herramientas, tanto el cursograma, cuando definimos la estructura de la organización, como el manual de organización, son herramientas administrativas que ustedes van a ver más adelante en la práctica. Pero este sistema no tan solo se presenta en el inicio de la organización, sino que también es el encargado de que la organización se mantenga en el tiempo, es decir, que permita su constante readecuación al ambiente. Después tenemos el límite. Este subsistema es el encargado de filtrar información, es decir, que definir qué información ingresa o sale de la organización, como también de admitir o excluir los recursos que ingresan o egresan de la organización. Por eso les puse este dibujito. El límite es muy importante, es el que filtra, el que define
qué pertenece o no va a pertenecer a la organización. Por ejemplo, un ejemplo claro es el Departamento de Control de Calidad, tanto de los productos que van a ingresar a la organización o no, si no cumplen con los requisitos necesarios, como también de los productos terminados de la organización. Es decir, cuando se vendan, cuando sale de la organización, o como desecho. El límite es el que va a decidir si es un producto terminado o es un desecho, o un producto que no nos sirve para la venta. ¿Sí? El segundo grupo solo va a manejar materia y energía. El primero es la entrada, que yo lo relaciono con esta barrera acá. El entrada es el encargado de introducir la materia y energía del ambiente a la organización. Es decir, este subsistema no define qué entra o qué sale, sino directamente introduce. ¿Quién definió si puede entrar? Es el límite. El segundo subsistema es el distribuidor, es el encargado de transportar materia, es decir, tanto bienes como personas, a través de la organización. Y acá yo siempre les doy un ejemplo, de que ustedes se ubican a veces, sí, transporta bienes o la materia dentro de la organización y se ubican físicamente dentro de un edificio. No solamente eso, sino, por ejemplo, si Carrefour Buenos Aires envía un camión con mercadería a Carrefour Jujuy, estamos hablando del distribuidor, porque estamos frente a la misma organización Carrefour, ¿sí? Aunque geográficamente estén lejos, pasen por varias provincias, salgan de lo que es el edificio Carrefour, estamos hablando de la misma organización. Los dos subsistemas que siguen, el convertidor y el productor, son los subsistemas que se encuentran solamente en empresas que se dedican a la producción. Por eso que les puse una planta fábrica. ¿Cuál es la diferencia entre el convertidor y el productor? El convertidor tiene como entrada materia prima y como salida la obtención de un producto intermedio. Es decir, que entra materia prima, se realiza un proceso de producción determinado y sale un producto intermedio, es decir, este producto no va a salir a la venta. El productor tiene como objetivo obtener un producto final, es decir, un producto que va a salir a la venta. La entrada de este subsistema puede ser el producto intermedio que salió del convertidor o materia prima. Se realiza un proceso de producción y tiene como salida un producto terminado. Esa es la diferencia. El siguiente subsistema es el depósito. Este subsistema tiene como objetivo mantener a los recursos en óptimas condiciones, en conservar a los recursos en óptimas condiciones. Un ejemplo de este subsistema, por supuesto, está depósito, almacenes, garage, tanques de agua. Es decir, no es solamente la guarda de la materia, de los recursos, sino la guarda de estos recursos, pero en perfecto estado de conservación. Por ejemplo, cuando le nombré depósitos de agua, se tienen que encargar de la depósitos de agua, serían los tanques de agua, se tienen que encargar de la limpieza de los mismos.
¿sí? Salida. Se relaciona con el entrada, porque es el encargado de poner fuera de la organización los resultados de la acción de la organización. Poner fuera, ya sea como producto terminado o como desecho. ¿Quién decidió o qué quién decidió? Sí. ¿Quién decidió que fuera como producto terminado o como desecho? El límite. Ellos lo único que hacen es sacarlo como producto terminado cuando vendemos o como desecho, o sea, como basura. ¿Sí? El siguiente subsistema es el motor, que acá le puse este camioncito. Este subsistema se encarga de las mudanzas de los recursos, ya sea total o parcial. Entonces puse el camioncito. Y acá quisiera hacer una aclaración, como para que ustedes se ubiquen en cuanto a la estructura. Este camión que lo usamos para la mudanza puede ser el mismo camión que lo usamos para el distribuidor. Es decir, que la estructura pueden coincidir, ¿sí? Y el último es el soporte. El soporte es el encargado de mantener físicamente a la organización. Sirve de protección. Aquí vamos a encontrar, por eso puse esta foto, aquí vamos a encontrar los terrenos, los edificios, el parque automotor. Estos elementos se tienen que mantener en perfectas condiciones. Pasemos al último grupo. En este grupo de subsistemas, recuerden que solo manejamos información. El primero es el comunicador o comunicaciones. Es el encargado de transmitir mensajes, información dentro de la organización y también fuera de la organización. Por ejemplo, dentro de la organización tenemos resoluciones, memorándum, notas, y fuera de la organización, por ejemplo, las publicidades. El asociador. Este es un subsistema que se relaciona con el proceso de aprendizaje constante que realiza la organización. ¿En qué consiste este subsistema? Se presenta cuando hay un error, cuando hay un problema en la organización. Se debe comunicar este error al responsable que va a llevar a cabo las acciones correctivas. Este sector o persona va a buscar si hay información existente de casos anteriores solucionados. Es decir, tenemos, ahí se pierde el mouse a cada rato, el asociador. Tenemos un problema, se lo comunicamos. ¿Sí? Tenemos un problema, se lo comunicamos. Este sector busca información si ya hubo este problema y qué se hizo. Si ya existió este problema, se lo asocia con el problema actual, se identifica qué solución se obtuvo y se realizan las medidas correctivas. Por eso se llama asociador, porque asocia con un problema anterior si es que lo hubiera. Recuerden que siempre frente a un problema. Memoria es el encargado de almacenar la información. Es el encargado de realizar los registros de todos los hechos
que se realizan en la organización, como así también todos los datos del personal de la misma. Aquí encontramos estadísticas, los registros contables, los libros exigidos por la ley. Luego tenemos, y es el último, perdón, el administrador o decisor. ¿Por qué no pocas veces lo llamamos decisor? Porque es el encargado de tomar decisiones, para no ser redundante. Al ser el encargado, y acá con este dibujito, ¿qué voy a hacer? Es el encargado de tomar decisiones. Este subsistema se encuentra a lo largo de toda la organización, porque en toda la organización, en todos los niveles, se deben tomar decisiones de mayor o de menor envergadura. ¿Sí? Lo que sí tienen que tener en cuenta de no confundir con las decisiones que se toman en el organizador. En el organizador se toman decisiones tales como, por ejemplo, la definición del objetivo de la organización o el cambio del objetivo de la organización. ¿Sí? En cuanto a la estructura, se va a definir que existe una gerencia de producción en el organizador, una gerencia de producción. En el administrador o decisor se va a decidir las características de las personas o la persona que va a ocupar esa gerencia. Bueno, los invito a que lean la bibliografía, porque esto fue un paneo muy rápido, que es Estructuras y Procesos, está en el link de Giglione, Gili, Gómez Fulao. De todas formas, desde ya les anticipo que vamos a tener un meet de consulta la otra semana y ya pondremos en un aviso para confirmar el horario y el día. Muchas gracias.